¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. Gusto verlo, maestro. Un honor estar con usted, profesor. Oiga, maestro, yo siempre he dicho, dramáticamente hablando, pensando Usted es como un hombre usted es un dramaturgo. como no si puede hablar de todo otra fuera manera. una puesta en escena, Sí. que por los finales te van a recordar. El cierre, por el cierre la gente te recuerda. Y siempre ha habido maneras distintas de cerrar. Ha habido, creo, un cierre para la caída de los ídolos, gente que ha sido positiva, y ha habido un desastre para los tiranos. ¿Qué le parece si nos vamos primero por los cierres positivos y luego nos vamos hacia los tiranos, maestro? ¿Sí? Está bien. Le pongo el primero. Para mí, el gran Churchill. Sí, un héroe de guerra, cuando llega y llega a ser otra vez primer ministro, es un hombre avejentado, es un hombre bien reaccionario, es un hombre que maneja las trijuñuelas del poder. Era mucho mejor héroe de guerra que político. ¿Qué le sucede a don Winston Churchill? El fin no lo quiere él. O sea, se mantiene lo más que pueda. La avaricia, pues, no soltar el poder. ¿Qué lo destruye, maestro? La conciencia de la fragilidad de su edad, que él no percibe, sino que lo perciben los demás, los que lo rodean. Acuérdese, el pintor que pinta el cuadro famoso de Churchill, y cuando Churchill termina dice, no puede ser que saquen este viejo y va y lo quema. ¿Sí? Pues ¿por qué muere? ¿Por qué muere en la política? Porque la vejez lo deja de lado, maestro. Pero la avaricia lo agarró y no lo dejó terminar del todo bien, lo dejó terminar con grandeza en su figura histórica. Su figura histórica es muy grande. Grandiosa, maestro. Enormemente grande, como la de muchos otros, a pesar de sus finales. Sin embargo, lo que usted dice es una verdad importante, no solo en la política, también en lo personal. En la vida, maestro. ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas hasta en un ciclo, en un trabajo? El que se va mal, que se va pateando puertas y acaba mal, acaba mal. En la vida también se cierra bien o mal. Y políticos que fueron grandes ídolos y acabaron, después de su retiro, acabaron muy mal y son mal recordados. Pienso en François Mitterrand. Era un príncipe Mitterrand, un príncipe, un ídolo, un constructor de la Europa moderna. Y acabó, luego de sepelios maravillosos, se empiezan a conocer y Mitterrand, lamentablemente, es visto como el gran embaucador y narcisista de Francia. Un impostor en todos los terrenos. Escondió su enfermedad hasta el último. Escondió su enfermedad, escondió su pasado, engrandeció verdaderas obscuridades de su currículum, de su vida, de su biografía. Pero, y hay gente que... Ahí uno se pone a preguntar qué vale la pena, el resultado de la política o la patografía personal. Sí. ¿Sí? Y hay otros, yo en los que creo, profesor, espero que no me expulse del programa, es en la trascendencia de la muerte de los ídolos populares. Ahí... Se vuelven mitos, maestro. Ahí está el gran mito. Indira Gandhi. A Indira la matan de unas puñaladas en la India siendo la primer ministro. Tragedia mundial. Fue una de las grandes mujeres que ha dado Asia. Y la mataron de una puñalada y bueno, la recordarán. Pasa la historia, tendrá su cuadro en los salones de Nueva Delhi. La muerte de Carlos Gardel. La muerte de Pedro Infante. Pedro Infante muere en un accidente y muchos decían que traía el avión cargado de contrabando, de fayuca, y que por eso quién sabe qué pasó. Digo, es muy interesante, pero imagínense que Pedro Infante no hubiera muerto a esa edad. Ajá. Que se hubiera hecho viejito y chocho. Sí. Y ya decadente estuviera queriendo cantar, como acostumbran ahora, haciendo ese tipo de cosas. No hubiera sido el mito en que se convirtió esa gran figura, maestro. Carlos Gardel, en el cementerio de la Chacarita está, ahí hay procesión, que muere en un accidente un hombre muy joven, en el apogeo de ¿Qué su muere? edad. ¿40, 30 y tantos años? Sí, por ahí, y luego él ya había filmado en Nueva York, donde se le acercó un muchachito, un personaje que quería conocerlo y lo adoraba, etcétera, etcétera. Su nombre era Frank Sinatra. Y después otro, que yo quiero aparecer
en su película En el día que me quieras, y era el gran bandoneonista y el de tango moderno que es Piazzolla. Astor Piazzolla. Y Gardel es un inmortal. Pero, en fin, son... Maestro, son mitos. Esos son mitos. Así se construye. Esos son los mitos. Se murieron jóvenes, se hacen mitos. Ahora, yo quisiera decirle a alguien que no se hizo mito, se hizo figura histórica, pero también se niega a soltar el poder. Charles de Gaulle, el francés eterno, ¿sí? Se hace viejo. Todos los jóvenes en el 68 ya querían un canto de libertad, no eran revolucionarios, querían libertad, luchaban por la libertad. Y entonces hay una foto de Gaulle y su esposa y los jóvenes decían, por esa foto, uno dice, debemos cambiar de época. Y les molestaba la sensación de que estaban en manos de gente que ya veía la vida de otra manera generacionalmente. Pierde el referendo a los 40 minutos, renuncia, deja el poder. La edad lo llevó, pero él hasta el último se negó, pero tuvo que aceptar. Pero el tiempo, Cronos, no respeta a nadie, maestro. Y entonces ahora quiero brincar a alguien que a mí, en lo personal, es un personaje nauseabundo. Voy a los tiranos que tienen distintos fines, porque aquellos son respetados. Piense en Gaddafi, maestro. El final de Gaddafi es, ahora sí, recordando otros programas, dantesco, maestro. Sí. Golpeado, escupido, algunos dicen que hasta abusado sexualmente, lo someten a vejaciones verdaderamente brutales. Pareciera que ellos no se dan cuenta el enorme odio que llegan a provocar. Nada más. Sí, Gaddafi es un personaje de estudio. Como usted bien dijo, no todos los tiranos mueren igual. No todos tienen su merecido. Y tampoco creo que Gaddafi haya merecido ningún ser humano morir como muere Gaddafi. Yo estuve en Libia, en la revolución libia, y me tocó constatar todas las atrocidades que cometía el régimen de Gaddafi, y Occidente callaba. ¿Por qué? Por el dinero del petróleo. Un petróleo muy fino, el de Libia. Y no era dinero de Libia, era el dinero de Gaddafi puesto en grandes empresas de Italia, en empresas de Gran Bretaña, y el mundo callaba. Hasta que la opresión, vi en el puerto de Bengasi paredes completas, en lo que era el Ministerio de Justicia, paredes completas con las fotos de este es mi hijo, era aviador, ¿dónde está? Y esta es mi hermana. El peor pecado, permitirlos desaparecidos. Y no eran desaparecidos entre bandas criminales, no, era el régimen de Muammar Gaddafi. Y la forma, esa revolución apoyada por Occidente, sin Francia no le funcionaba. Porque los tiranos funcionan un tiempo y luego los echan para afuera. Pero dejaron podrida a la sociedad. Exactamente. Dejaron una sociedad podrida. Casi ninguna de estos países que han tenido dictadores horribles han podido salvarse. ¿Por qué? La foto está en la muerte, es lo que usted dijo, profesor, la muerte de Gaddafi. Es brutal. Lo arrastran, lo escupen y le meten un fusil por el culo. O sea, eso es lo que ocurre con Gaddafi. Hay un experto en seguridad español que me decía, mire, maestro, hay dos temas que son brutales en el mundo. El tráfico de las drogas y el tráfico y el manejo del petróleo. Sigue siendo algo tremendo para economías propias, economías de Estado. Fíjese, Gaddafi fue eso. Pongo otro final que verdaderamente creo que no es digno. Maestro, un hombre de la inteligencia de Richard Nixon, un hombre con tal conocimiento político, con tantas ideas, víctima de sus propios pecados capitales, del alcoholismo, se va haciendo alguien inestable, se va haciendo alguien no confiable, pero tiene la mancha suprema, haber quedado relacionado con algo que ya apellidan todo, el Watergate. O sea, Nixon pasa a la historia como un presidente absolutamente corrupto, derrotado, a pesar de que era un hombre que tuvo una trayectoria grande y gran inteligencia. Qué curiosos son los americanos. En lo interno no fue un mal presidente, Richard Nixon, fue un buen presidente, y se le recuerda por haber hecho espionaje y trampa política a un político, y no se le recuerda por su actitud por lo otro, criminal por el cierre, maestro, en Vietnam, que fue
él y su secretario de Estado, Henry Kissinger, que fue una política criminal y que la cerraron muy mal. Muy mal. Yo veo otro personaje, profesor, antes de que nos alcance el tiempo, Saddam Hussein. No. Saddam Hussein era un ídolo de Occidente. Estaba en Irak, tenía pacificado ese país artificial que lo hicieron los británicos después de la Primera Guerra. De un lado están los kurdos, por otro lado sunitas, chiitas. No, era un torturador. Un país de mayoría chiita lo manda, él era sunita, los manda a pelear contra Irán, que es otro país chiita. La mayoría o mucha gente en su país dijo, no, yo no voy a matar a mis hermanos de religión. Son países musulmanes cuyas fracciones están muy hermanadas. Y resulta que no quieren ir, los torturan. Vi a gente que le habían cortado la lengua, a otros que a sus hijos los degollaron. Todo el gobierno. Y los hijos de Saddam, gozando de unos privilegios, uno de los hijos de Saddam, el más cruel, entró por lo menos a 3 bodas para llevarse a la novia y hacer la suya. Eso ni en la época de los ni en dioses Calígula, griegos, maestro, ni en la época de Calígula. Perversos. Exacto. ¿Sí? No, eso se le toleró a Saddam y tuvo un final horrible. Escandaloso. Horrible. Y dejó un país desmadrado. Pero también, fíjese, Mao muere glorificado. Lenin hasta momia lo hacen, ¿sí? Bueno, Stalin muere temido y escupido, pero glorificado, ¿sí? Castro, maestro, merecía una murió en el gran poder. cantidad de cosas. Sí, muere glorificado, Sí. ¿sí? El chivo, Leónidas Trujillo, cómo termina, Lo mataron. cómo termina volando, pues, ¿no? Claro. Cómo termina asesinado, ¿sí? Pero creo, maestro, que lo más importante es saber cerrar. El cierre es la gran fortuna de tu vida, maestro. Si como gobernante no cierras, ¿a dónde vas? No hay un patrón único de cómo terminan. Usted lo decía de una forma, usted puso el ejemplo de Gaddafi, Pinochet murió en su cama, Franco murió en su cama, Franco. Mao Zedong murió en su cama. Con un ojo Videla, abierto. yo no sé si está muerto o está vivo, pero el señor no ha pagado. Son los crímenes más horrendos de los que he oído narraciones, los de Jorge Rafael Videla, en Argentina, en nuestra época. Sin embargo, creo que los tiranos, aunque quieran irse, llega un momento en que no pueden irse, porque no son ellos solos. No, son Están un grupo. una red. Una El cúpula. caso de Venezuela, para decirlo con todas sus letras, ¿por qué no se va Maduro si es que no se ha ido en el transcurso de estos días? Porque no se lo permite su red de complicidades. Tiene una pistola en la cabeza. No te vayas porque caemos todos que estamos involucrados. Y cuando no sea necesario, ¿sí? Lo único que sí sabe Maduro es que ya tiene el odio popular. Falta la matanza entre ellos, la matanza política, las desconfianzas y las supremas traiciones. Maestro, mil gracias por este tema. Sí, y solamente quiero cerrar lo siguiente. Yo seguiré afirmando, por el cierre te van a recordar. El cierre necesita contundencia, ligereza y sobre todo saber que uno ya terminó para dejar que los demás sigan el proceso histórico y no querer hacer sentir que la historia terminó con uno. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.